¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Este jueves se ha conocido la sentencia constitucional 0770/2024-S4, mediante la cual se ha declarado desierta la convocatoria a elecciones judiciales en el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando. Y también se ha dispuesto la suspensión de las elecciones judiciales para el Tribunal Constitucional Plurinacional en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, lo que ha dejado en una suerte de incertidumbre este proceso judicial que en anteriores contactos ya denunciamos de la manipulación política que ha sufrido, ¿no?, por parte de los agentes políticos vinculados a los intereses de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Han retrasado este proceso que muy bien podía haberse llevado a principios del 2023. Sin embargo, todos los operadores, tanto diputados como senadores afines a los intereses gubernamentales, han dilatado a más no poder este proceso, justamente para que no se desarrollen las elecciones primarias en las diferentes organizaciones políticas. Es decir, utilizaron el pretexto de las elecciones judiciales para superponerlas por sobre las elecciones primarias que se desarrollarían o se deberían haber desarrollado a instancias de las diferentes organizaciones políticas, y fue la excusa perfecta, ¿no? La excusa que se planteaba desde el gobierno era la siguiente: no se pueden desarrollar dos procesos electorales en un mismo año. Es decir, no podemos tener elecciones primarias en las organizaciones políticas, en los partidos políticos, y a la vez tener elecciones judiciales. Hay que escoger una de estas. Y con esa mentira, pues instauraron la preferencia de parte de la población, de parte de las autoridades, y decantar finalmente todos por las elecciones judiciales en lugar de las elecciones primarias. Ahora bien, hay que poner también en contexto a la gente que nos está escuchando que a la fecha, pues en Bolivia tenemos autoridades judiciales autoprorrogadas, un Tribunal Constitucional Plurinacional que es un órgano de interpretación constitucional que se ha autoprorrogado en sus funciones, y son estos mismos magistrados autoprorrogados los que han emitido esta sentencia constitucional 0770/2024-S4, que claramente viola de manera abusiva, se podría decir, la independencia de los órganos del Estado prevista en el artículo 12 de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? La intencionalidad política de esta situación es la siguiente: ya la habíamos denunciado también en anteriores ocasiones, que se siga dilatando el proceso de las elecciones judiciales que debían realizarse el primer día de diciembre, es decir, el 1 de diciembre. Finalmente, sobre pretexto de los bloqueos, las movilizaciones, el material y demás, han dicho no, que se retrase nomás hasta el 15 de diciembre. Y ahora sale este Tribunal Constitucional Plurinacional a incluso pues poner en tela de juicio este proceso electoral, en una incertidumbre, mediante la cual incluso puede haber la posibilidad de que se retrase hasta el siguiente año. Si pasara al siguiente año, el discurso mediático del gobierno boliviano va a ser el siguiente: no, nosotros no podemos realizar dos procesos electorales en un mismo año, va a tener que escoger la población si quiere elecciones judiciales o si quiere elecciones generales, y nuevamente nos van a poner en aquella disyuntiva, ¿no? Para seguirse prorrogando en el poder. Esto hay que decirlo claramente. Luis Arce Catacora y David Choquehuanca ya no están apostando con todo lo que hicieron, todo lo que siguen haciendo, ya no están apostando a ser reelectos en las próximas elecciones del 2025. Están jugando a que
finalmente Evo Morales termine proscrito y que gane cualquiera para ellos. Al gobierno boliviano no le interesa que el movimiento al socialismo vuelva a asumir una gestión de gobierno más. No le interesa ni que ellos mismos se repostulen. Lo que le interesa es que cualquiera salga, no importa si sale Mafra, Reyes Villa o cualquier otro actor de la derecha, menos Evo Morales, porque saben que solamente Evo Morales los podría perseguir por los flagrantes delitos de traición a la patria a instancias de lo que están haciendo con el litio boliviano. Han privatizado el litio, solamente el 32% proveniente de los ingresos de litio se queda en el país y el resto se va de nuestro país a las grandes transnacionales con las cuales Luis Arce Catacora ha realizado negocios en privado, declarándolos en confidencialidad, pero también sabe que solamente Evo Morales, a diferencia de cualquier otro actor político, si llegara a ser presidente, también perseguiría los actos de corrupción y los actos de narcotráfico, ¿no? Ese es el temor que tiene actualmente el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, y por eso el ataque mediático, el ataque judicial, el ataque político, el ataque electoral y el ataque incluso a la integridad física y la vida de Evo Morales, ¿no? Porque justamente quieren eliminarlo a cualquier costo, sin importar cómo, de pues el panorama político electoral boliviano. Lamentablemente esto es lo que estamos viviendo en Bolivia, un nuevo atropello hacia la independencia de los órganos del Estado por parte de los operadores políticos que responden al gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Por qué? Porque los magistrados autoprorrogados se han autoprorrogado en su cargo con la quiescencia, con el beneplácito, con la bendición del gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Son afines a sus intereses, mientras el pueblo está viviendo un incremento de los productos de la canasta de primera necesidad, sigue viviendo un incremento en los combustibles, desabastecimiento de gasolina, de diésel. Todos los días los precios de la carne, del huevo, del pollo suben. Se han manifestado ya las federaciones de mercados, de amas de casa, se han manifestado los choferes. Es decir, en Bolivia tenemos un estado de no derecho que simplemente se mantiene por la utilización de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, es decir, el uso de la fuerza pública, como lo ha demostrado el ministro de Gobierno. Una vil imitación de Arturo Murillo, ¿no? Lamentablemente, con represión policial y represión militar, intentan acallar esta voz del pueblo que ya grita y clama por un nuevo gobierno que pueda resolver los problemas del boliviano de a pie, los problemas del bolsillo del boliviano, y no dedicarse a seguir atacando a Evo Morales, ¿no? En lugar de invertir tanto tiempo y esfuerzo y dinero en atacar permanentemente a Evo Morales, deberían invertir ese dinero, tiempo, espacio, pauta publicitaria y demás para resolver los problemas económicos que tenemos todos los bolivianos. Indudablemente gravísimo lo que está aconteciendo en Bolivia. Desde la sede de gobierno La Paz Bolivia para ¿Qué pasa Bolivia? Les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Muy buenos días a todas las personas que escuchan el programa ¿Qué pasa Bolivia? Desde este hermoso país les saluda Cintia Guidi. Lamentablemente la situación en nuestro país está igual, se mantiene la crisis económica, política y social generada por una incapacidad del gobierno de generar diálogo, de generar soluciones a la crisis económica, que se ha acrecentado debido también al mal manejo del Estado por parte del gobierno arcista, que ha dado el revés al instrumento político MAS y PCP, a sus líderes y a sus militantes. En esta semana puedo comentarles que hemos logrado identificar una lista de más de 70 detenidos presos políticos del gobierno. Este gobierno ha batido récord en cuanto a detenidos comparado con el gobierno de facto de Yanine Áñez, que tuvo mucha menor cantidad de detenidos durante su mandato. Pues ahora en lo que es las localidades de Caracollo, Parotani,
entre Cochabamba, Oruro y Mairana en Santa Cruz han detenido a más de 70 personas. Han habido incluso secuestros por parte de la policía porque inicialmente durante varios días no se sabía cuál era el paradero de ciertos ciudadanos de Parotani, que después se descubrió que estaban en celdas de la policía sin poder comunicarse con ningún abogado ni familiar. Por otro lado, también se había denunciado justamente que se encontró en una vivienda en construcción en la localidad de Parotani vestimentas de una mujer de pollera que presuntamente habría estado herida porque se encontraban manchas de sangre. Lamentablemente la señora está arrestada. Se denunciaba también la presunta violación de esta señora. Y por otro lado, hay un muerto confirmado que es el joven Rubén Mamani, que ha fallecido en la localidad de Parotani a manos de los disparos de los policías. Han habido varios heridos por heridas de bala y también afectados por las gasificaciones que sin compasión la policía ha hecho incluso dentro de domicilios con niños y colegios y escuelas en la localidad de Mairana, en Santa Cruz. De esto han resultado varios heridos, sin embargo los heridos escapan a donde pueden con el temor de ser arrestados y no se internan en hospitales. De los que se saben en hospitales solamente se tiene 4 y el Ministerio de Salud y Deportes del gobierno niega que existan heridos a causa de la represión policial del gobierno arcista. Por otro lado, en esta semana justamente se ha visto cómo el gobierno está coartando la libertad de expresión cuando han arrestado a 2 personas que hacen redes sociales a través del TikTok, hacen transmisiones en vivo desde la localidad de Parotani, desde las localidades donde están llevándose los puntos de bloqueo. Una es la señorita con el seudónimo en TikTok de Gadicita, quien fue liberada y denunció este secuestro, este arresto ilegal por parte de la policía solamente porque ella estaba filmando lo que acontecía en Parotani. Por otro lado está también la TikToker Dimelsa, la evista radical, quien informaba en los últimos días todo lo que acontecía en Parotani, demostrando la cantidad numerosa de gases lacrimógenos, de cartuchos de gases lacrimógenos y de balines, de balas, de cartuchos de bala que han usado la policía y que han reunido los comunarios para demostrar cuál es la magnitud de la represión policial y hasta militar que ha hecho el gobierno, siendo que no existe ninguna orden escrita para sacar a los militares. Ha trasladado militares, además de policías, a las localidades de Parotani y de Mairana, trasladándolos en flotas y hasta en helicópteros. La señorita Dimelsa Rodríguez, quien es TikToker, fue arrestada mientras hacía una transmisión en vivo. Se pudo ver imágenes de cómo habían civiles junto con la policía que estaban procediendo a estos arrestos y el secuestro de su celular, donde ella denuncia que le quitaron en celdas policiales o a manos de la policía le quitaron su celular y le obligaron a dar su contraseña para ver todo lo que contenía su celular, lo cual es una violación a los derechos humanos y a la privacidad cuando no existe una orden fiscal para poder revisar estos dispositivos electrónicos. Afortunadamente, gracias a la movilización de la población en apoyo a Dimelsa y los abogados que han defendido a esta joven, en casi 48 horas salió libre. Sin embargo, su arresto no tenía justificativo. La querían imputar por varios delitos como si fuera una gran terrorista, diciendo que tenía los delitos de instigación a delinquir, obstrucción del transporte, del tránsito de vehículos, y muchos otros cargos. 5 cargos penales le querían poner a Dimelsa y lamentablemente ella, aunque ha salido libre, actualmente está amordazada por una orden fiscal que ha instruido que no pueda contactarse con sus seguidores, no pueda asistir a los lugares de bloqueo ni nada por el estilo. Supuestamente dicen que es una gran influencer y que para el gobierno representa un gran peligro. Realmente la libertad de expresión está coartada en Bolivia y nosotros hacemos ese trabajo mientras podamos gozar de esta libertad, siempre con el temor o el pensamiento de que en algún momento van a venir por cada uno de los que denunciamos lo que pasa en el gobierno. Esto es lo que puedo reportar en esta semana
cruenta que ha sido en Bolivia. Se ha declarado un cuarto intermedio de 72 horas justamente para exigir la libertad de todos los hermanos que han sido detenidos a presos políticos del gobierno, que han sido llevados incluso de fuera de sus departamentos de origen a la ciudad de La Paz, e incluso uno ha sido llevado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro como si fuera un gran criminal, cuando son personas que solamente están haciendo el uso de sus derechos a la protesta, sin delinquir contra nadie, pero sí han resistido los embates y el ataque criminal de la policía y de los militares por orden del gobierno. En estas 72 horas también se está demostrando que siguen las colas de combustible, lo cual demuestra que no era por los bloqueos, la falta de combustible, sino que esto viene desde 2023 y es a causa de que el gobierno no tiene plata para comprar ya combustibles. Ha quebrado a la economía boliviana el gobierno de Luis Arce. Con esto me despido, hasta la siguiente semana. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola mis amigos del programa ¿Qué pasa, Bolivia? Nuevamente desde Oruro, Bolivia, les habla Roger Wilcarani Morales. Hace 4 años, Luis Arce y David Choquehuanca llegaban a la presidencia del Estado. Tomaron posesión y juramento ante un pueblo boliviano devastado por la crisis de la pandemia del COVID-19, pero también por el golpe de Estado perpetrado por la derecha fascista a la cabeza de Yanín Áñez y de Camacho. Luis Arce tomó juramento con el único propósito de mejorar la economía boliviana. Pero al día de hoy, irónicamente, viéndose él como un economista reconocido a nivel internacional, como supuestamente el artífice del modelo económico, social productivo, comunitario en Bolivia, en los 14 años del hermano Evo, digo irónicamente porque Luis Arce y David Choquehuanca son los que han hundido la economía boliviana, puesto que hoy la crisis económica de la cual venimos hablando desde el año pasado está llegando a un punto muy crítico. La situación es completamente aguda en nuestro país de Bolivia. Si bien hablábamos de surtidores completamente repletos, de movilidades haciendo fila, ahora no solo uno tiene que hacer fila para abastecerse de combustible, sino que el racionamiento de combustible es completamente limitado. Uno no puede cargar más de 100 bolivianos de gasolina o de diésel. Es decir, tiene que hacer fila toda la noche o toda la mañana para solo adquirir 100 bolivianos de gasolina o de diésel. De la misma manera, uno no puede retirar libremente dinero del banco que pueda tener una cuenta de ahorros o donde le pagan el sueldo. Peor, mucho peor si esta cuenta es en dólares. Debemos informar a toda la comunidad internacional que la canasta familiar absolutamente en todos los productos se han disparado al menos en un 50%. Es por eso que todo, absolutamente todo ha subido, de los productos básicos de la canasta familiar, de los insumos, de los materiales para la construcción, de los repuestos para los automotores, etc. Todo esto ante la mirada pacífica y silenciosa de dirigentes como de la Central Obrera Boliviana, dirigentes completamente comprados por este gobierno, algunos dirigentes nacionales del autotransporte de la misma manera comprados por el gobierno, silenciados para no decir nada. Si bien el bloqueo nacional indefinido
impulsado o a convocatoria del Pacto de Unidad Nacional Estado Mayor del Pueblo, está dentro de un cuarto intermedio. Hoy por hoy, las filas por el combustible son incesantes. Es decir, el gobierno ya no puede culpar a los bloqueadores, al Pacto de Unidad, por su deficiencia, por su ineptitud en la distribución de dichos carburantes. Sin embargo, existen bloqueos espontáneos de las organizaciones sociales, de las bases autoconvocadas ante la mirada silenciosa de sus dirigentes comprados. Entonces, estamos a punto de entrar a una crisis social que está pidiendo o que va a pedir la renuncia de Luis Arce. Y que este descontento social no solo se va a llevar al presidente y al vicepresidente, sino a todos aquellos actores políticos, dirigentes, gobernadores, alcaldes que han socapado, que han sido serviles a Luis Arce y a todo su desastre en el manejo de la economía boliviana. Un saludo cordial a todas las hermanas y hermanos. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?